Shalom amigos, el tren de las negociaciones entre Israel y el Líbano está a punto de descarrilar, dijo hace apenas unas horas el negociador israelí, embajador Yehiel Leiter. Es que dentro del Líbano está Irán y, según indica un documento de inteligencia revelado hoy, detrás de Irán y su aparato terrorista está el dinero de Qatar. Muchísimo dinero, y en unos minutos vamos a ver cómo funciona eso. Pero en Israel el foco está puesto hoy en la gran manifestación que harán hoy, a partir de las 4 de la tarde, grupos ultraortodoxos para protestar contra una ley de enrolamiento que por el momento no existe y los descomunales embotellamientos que se esperan en todo el país, porque saldrán en caravanas de autos que irán a muy baja velocidad desde por lo menos 19 ciudades. Las portadas de los diarios de hoy reflejan esa preocupación. El diario Maariv muestra imágenes de protestas anteriores y el titular dice: Medina Bejasimá, un país bloqueado. Israel nuevamente vivirá hoy horas de caos, dice la bajada del diario, y agrega: indignación en la oposición por el nuevo acuerdo de Netanyahu con los partidos ortodoxos, por el cual el gobierno no arrestará a desertores a cambio de que los ortodoxos voten en el Parlamento a favor de una serie de leyes muy polémicas y controversiales que el gobierno quiere hacer aprobar antes de las elecciones. Entre ellas, la ley que establece que no habrá una comisión oficial para investigar lo sucedido el 7 de octubre de 2023 y también a cambio de que se fije el 20 de octubre próximo como fecha de los comicios en lugar de la original el 27 del mismo mes. Los medios destacan que incluso dentro del Likud, el partido del primer ministro Netanyahu, hay oposición a estas medidas. De todo esto y más nos ocupamos hoy, miércoles 24 de junio de 2026, 9 del mes de Tamuz en el calendario hebreo. Bienvenidos a Israel a Diario. Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levy, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo sus datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Vamos ahora a la agenda regional, porque mientras en Israel la atención está puesta en la crisis política interna y las protestas previstas para esta tarde, en Washington continúan las negociaciones entre Israel y el Líbano. Hoy será el segundo día de la nueva ronda de negociaciones que llevan adelante los embajadores de ambos países en Estados Unidos y participan representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel con rango de general de brigada y miembros de la cúpula del ejército libanés. Las delegaciones conversaron ayer durante 8 horas y continuarán hoy. Y según informó esta mañana Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, hoy se van a reunir los representantes de los dos ejércitos que trabajarán ya concretamente con mapas y planes sobre de dónde se retirará Israel y allí en esas zonas el ejército libanés tomará el control gradualmente. Y también hablarán sobre cómo se va a controlar que esto se cumpla, algo que supuestamente le corresponde a Estados Unidos según lo acordado hasta ahora. Sin embargo, como decíamos al principio, el embajador de Israel y negociador allí en Washington dijo respecto de este tema que el tren de las negociaciones con el Líbano parece estar a punto de descarrilar. Y la siguiente frase de Leiter aclara por qué lo dijo. Todos esperábamos que Irán quedase afuera, pero esto no es así. Ayer, en las negociaciones, quedó claro que los gobiernos de Jerusalén y Beirut están del mismo lado en esto. Quieren dejar afuera a Irán y mostrar que las partes son las que deciden qué sucede en el terreno. De todas maneras, no es tan sencillo, incluso en el marco de estas coincidencias.
Ayer en el Líbano aparecieron carteles publicitarios a los costados de la carretera del aeropuerto de Beirut. Allí los vemos. Hay un mensaje de agradecimiento a Irán y se ve al nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba, junto a su difunto padre Ali Khamenei. Y mientras tanto, en Washington se produjo otro pequeño incidente. En la fotografía oficial de rigor de las delegaciones estaban Israel y Estados Unidos, las dos delegaciones completas, diplomáticos y militares, pero del lado derecho, según lo vemos en la pantalla, allí está la delegación del Líbano y hay unas sillas vacías porque están ausentes los miembros del ejército del Líbano que eligieron quedarse afuera y no aparecer en la foto. Y si hablamos de la influencia iraní en la región, un informe revelado por Canal 11 de la televisión pública israelí Kan aporta nuevos datos sobre el papel que juega Qatar en el fortalecimiento económico y militar de Teherán. Se trata de un documento que fue redactado recientemente por un servicio de inteligencia no israelí que detalla cómo Qatar se convirtió en el principal sostén de Irán y su mayor fuente de consolidación económica, comercial y militar entre el año 2018, a partir del momento en que Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear de Obama, y hasta la masacre del 7 de octubre de 2023. De acuerdo con este documento, desde 2018, el comercio entre los dos países aumentó significativamente y especialmente el comercio marítimo y más aún en el área de energía. En este punto, el documento de inteligencia destaca la exportación de electricidad de Irán a Qatar, que significó para los iraníes grandes cantidades de dinero. Y como veníamos diciendo aquí en Israel a diario, Qatar tiene un rol central en la presión para que se descongelen los activos de la República Islámica retenidos debido a las sanciones y de hecho, a partir de este acuerdo este memorando que firmó Irán con Estados Unidos, los primeros fondos que va a recibir son los que están congelados en Doha. De acuerdo con el documento de inteligencia que cita Kan, ese dinero está destinado a la financiación de grupos terroristas y no a la economía y mucho menos a la población de Irán. Y otro dato sumamente preocupante que surge de este texto: datos oficiales del Consejo Nacional de Planificación en Qatar muestran que Doha provee una gran cantidad de material de doble uso a Teherán, o sea, no solo para cubrir las necesidades de los civiles, sino también las cuestiones militares. Entre ellos, por ejemplo, aceites de petróleo que pueden servir tanto para embarcaciones como para cohetes y en la preparación de explosivos. También hidrógeno en cantidades inusuales que puede emplearse como combustible para cohetes y vehículos aéreos no tripulados. Y estos son apenas algunos ejemplos de una muy larga lista. A la luz de estos hallazgos, la conclusión del documento de inteligencia es que Qatar perjudica directamente los intereses de seguridad de Israel, Estados Unidos y los países árabes, por lo que deben adoptarse medidas concretas contra sus actividades. Fin de la cita. Y en las últimas horas, el presidente de Estados Unidos insistió en que va a frenar el programa nuclear de Irán y que el Organismo Internacional de Energía Atómica llevará a cabo inspecciones nucleares en Irán como parte del acuerdo en el momento oportuno y que los iraníes aceptaron esto en las negociaciones, aunque ahora ellos lo niegan públicamente. Vamos a verlo. Están equivocados, están equivocados, están equivocados. Saben que están equivocados. Nos lo dijeron adentro y tenemos una inspección al 100%
Y si tuvieran razón, cancelaría las reuniones ahora mismo. Horas más tarde, el presidente respondió a las críticas por el acuerdo con Irán y aseguró que quienes cuestionan el memorando de entendimiento necesitan ser educados, deben ser educados, incluso si son mis amigos. Donde parece que no le quedan muchos amigos a Donald Trump es en el Senado estadounidense, que esta madrugada, hora de Israel, aprobó por 50 votos a favor y 48 en contra, una resolución que en realidad ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes y que exige que la administración Trump cese las hostilidades y los ataques contra Irán a menos que el Congreso autorice nuevos ataques. 4 senadores que votaron a favor de la ley son republicanos, o sea, de los que deberían supuestamente estar del lado de Trump. Se trata de una resolución simbólica, en la práctica no tiene efecto, pero incómoda sin duda para el presidente Trump, que reaccionó en las redes sociales y criticó esa resolución justamente, según dijo, ahora que Irán está contra las cuerdas y dispuesto a negociar prácticamente cualquier cosa con Washington. En este mensaje, Trump calificó la decisión de inútil e inoportuna y que hace su trabajo más difícil, pero él lo va a lograr, según dijo, porque siempre lo logra lo que se propone. Y ya que hablamos de Donald Trump y de quienes cuestionan su política hacia Irán, un nuevo libro revela que tampoco siempre fueron sencillas sus relaciones con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. El libro fue publicado en Estados Unidos y revela una fuerte discusión entre el presidente Donald Trump y el primer ministro Netanyahu, ocurrida pocos días antes del anuncio del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza el año pasado. Según el libro titulado Cambio de régimen y que fue escrito por los periodistas del New York Times, Maggie Haberman y Jonathan Swan, Trump elevó el tono durante una llamada telefónica con Netanyahu en la que también participaron Jared Kushner, su yerno y asesor, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff. De acuerdo con los autores, Trump le dijo a Netanyahu, abro comillas, todos estamos hartos de ti, Bibi, y agregó, otra vez comillas, todos los judíos están hartos de ti. Incluso los 2 judíos que están en esta llamada están hartos de ti, refiriéndose por supuesto a Kushner y Witkoff. La conversación tuvo lugar semanas antes, como decíamos, del acuerdo para la liberación de los secuestrados, no solo el fin de la guerra, y los detalles fueron revelados en el libro que reconstruye el primer año del segundo mandato de Trump en la Casa Blanca. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito como siempre a seguirnos en el canal, a difundirlo, recomendarlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.